Bienvenidos nuevamente al curso de producción de objetos multimedia para la educación virtual. Estaremos trabajando sobre el módulo número 2, creación de gráficos para objetos multimedia. En este módulo vamos a estar desarrollando diferentes presentaciones, estar manejando y manipulando imágenes, iconos y sobre todo continuaremos con el uso de la metodología emergente de inteligencia artificial en el uso de la creación de gráficos para nuestros objetos multimedia. Nuestra primera herramienta que vamos a estar trabajando, estoy casi seguro que muchos de nosotros la hemos escuchado o la hemos utilizado, y esta es Canva. Y sé que muchos se preguntarán, ¿qué nos puede aportar como creación de gráficos Canva al ser una herramienta que muy probablemente está al oído de muchos docentes y que muchos estudiantes también la han utilizado? Pues hace un par de semanas Canva lanzó su nueva versión en donde ya hace uso de la inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar la manera de hacer un pequeño resumen de cómo se utiliza la herramienta y posteriormente vamos a aprender esas nuevas características que ofrece Canva con el uso de la inteligencia artificial. En pantalla ustedes pueden ver la herramienta Canva y los diversos diseños que se pueden crear utilizando esta herramienta. Quiero hacer un paréntesis que de todas las herramientas que vayamos a utilizar, no vamos a hacer el paso de creación de cada una de ellas, debido a que pues este paso sinceramente es un proceso en el cual ustedes al crear la cuenta pues simplemente tienen que agregar un correo electrónico y una contraseña, y es la manera en que en un 100% me atrevería a decir de todas las herramientas que vamos a utilizar hoy, es lo que ustedes deben de realizar. En su mayoría utilizan una conectividad con Google. Entonces, creo que vale la pena hacer esta mención, que las herramientas que utilizan esta tecnología de inicio de sesión con Google, lo primero que debemos de hacer es tener abierto nuestro Gmail y posteriormente iniciar sesión con Google. Regresando nuevamente a Canva, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que se trabaja la creación de presentaciones en su versión 16.9 en esta herramienta. Entonces vamos a darle clic. Si se dan cuenta, al seleccionar acá me aparece una opción que dice crear desde cero. O sea, al darle clic, vamos a ver en este caso un área de trabajo que se le conoce como acá. Y en el lado izquierdo vamos a ver todos los elementos que podríamos nosotros estar seleccionando para nuestra presentación. Como les comenté al inicio, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo diseñar una presentación utilizando las características tradicionales de Canva. El primer elemento que vemos acá es diseño, y en diseño lo que nos permite a nosotros es poder seleccionar de una gama de diversas plantillas como tal, valga la redundancia, un diseño. Entonces, al posicionar el mouse, se podrán dar cuenta que aparece un número en la parte inferior que dice 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25. Esto quiere decir que esta plantilla tiene 14 diversos diseños para que nosotros podamos realizar una, una presentación con un esquema, con una estructura y con un diseño. Entonces, voy a elegir esta que dice propuesta de proyecto. Y acá tengo que tener yo claridad algo. Si yo quiero aplicar las 14 páginas, automáticamente de este lado me crearía 14 diapositivas o 14 slides, incluyendo los 14 diseños que se encuentran del lado izquierdo.
Además, el estilo de la plantilla, como ven ustedes, dice Mary Kate con ciertos colores. Esta sería como la línea gráfica que estaríamos obteniendo al elegir esta plantilla. Entonces voy a darle clic en agregar las 14, ¿sí? Y una vez cargadas las 14 en la parte inferior, vamos a estar viendo que ya se agregaron las 14 diapositivas en nuestra presentación. Un dato a tener en cuenta es que al aplicar el diseño, se aplica prácticamente, como su nombre lo dice, todo el diseño de la plantilla elegida. Pero muchas veces únicamente hacemos uso del diseño, pero obviamos que Canva es una herramienta que me permite a mí poder realizar cambios en estructura, en diseño y en contenido. Entonces, al elegir cada uno de los elementos, se pueden dar cuenta ustedes de que me aparece en la parte superior todos los, los elementos o las animaciones que yo podría realizar específicamente con este recuadro. Entonces, si yo le doy clic en color, yo pudiera elegir un color. Regularmente Canva me coloca cuáles son los colores de esa plantilla y yo pudiera elegir, por ejemplo, que lo quiero de color rojo, fucsia, rojo, amarillo, ¿sí? Y este pues prácticamente sería la manera en realizar el cambio de color. Además, otro dato muy importante a tener en cuenta, miren, Mary Kate es el tipo de fuente. Si yo realizo cambios, em, por ejemplo, coloco título de la presentación, al hacer este cambio, pues prácticamente yo perdí todo el diseño de lo que originalmente traía. Voy a copiarlo. De lo que originalmente traía el texto que decía propuesta. Entonces, vamos a volverlo a pegar. Lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de trabajar con una plantilla es, sinceramente, no perder el estilo gráfico, pero muchas veces la gente cuando elige una plantilla realiza este tipo de acciones, como por ejemplo mover el texto de esta manera. Si se dan cuenta, yo coloqué título de la presentación, me lo coloca a doble renglón. ¿Por qué lo coloca a doble renglón? Porque este es el tamaño del recuadro, pero hay un dato más importante que es la altura del interlineado, que yo tendría que definirle si lo quiero a 1, ¿sí? Esta es para definir el interlineado. Si lo quiero al centro de la caja, ¿sí? Quiere decir que el texto que está dentro de ese recuadro va a estar centrado de manera vertical. Regularmente, una de las recomendaciones cuando uno trabaja con plantillas predefinidas es tratar la manera de no perder el estilo, pero buscar siempre el diseño original. Quiere decir esto, seguir trabajando con el diseño. En el lado izquierdo se dan cuenta donde decía propuesta y está en un círculo el texto. Entonces acá lo que se recomienda en este caso es realizar este tipo de acciones como agrandar un poco el texto, volver nuevamente a centrar este texto y en la parte de atrás, pues yo tengo que ver que esta imagen de alguna manera la tendría que hacer más grande para no perder el estilo. Entonces, al estar haciendo estos movimientos, yo prácticamente estoy haciendo cambios a nivel de contenido, de texto, pero no estoy haciendo que se pierda del todo el diseño original que yo traía. Entonces ya puse título de la presentación y proyecto. Entonces, es como para comentarles más o menos un ejemplo de lo que se puede trabajar
con Canva. Otra parte importante es que en las presentaciones se trabaja por transiciones y va a depender mucho de nosotros si queremos realizar una presentación estática o una presentación dinámica. Regularmente, este es otro tipo de confusiones que yo veo en la gente cuando diseña con Canva, es que realiza presentaciones con animaciones, pero resulta descargando la presentación en un PDF. Ahí, pues prácticamente todas las animaciones, al convertirlo en un PDF, se pierden porque el documento, el PDF es estático. Entonces hay que tener siempre en cuenta ese tipo de cosas si lo que vamos a realizar es el uso de la presentación utilizando el mismo Canva. Y con esto me refiero a esto que voy a hacer ahorita. Si este fuera mi contenido y yo ya terminé de diseñar mi presentación y yo quiero animar mi presentación, la idea es poder presentar la presentación utilizando el mismo Canva. Entonces yo le voy a dar clic aquí en presentar, ¿sí? Y le voy a elegir pantalla completa y le doy presentar. En este caso, vean que aquí me aparece este cursor, ¿sí? Aquí no hay ninguna animación porque todavía no le hemos hecho animación. Pero lo que quería mostrarles era que esta función de presentación es una función de presentación utilizando la propia herramienta. Es completamente distinto a decir que yo voy a descargar la presentación, la voy a convertir a PDF y esa presentación la voy a visualizar utilizando Adobe Reader o cualquier visor de archivos PDF que tengan en su computadora. Ok, dicho sea de paso esto, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Voy a elegir esta imagen y yo acá vean que tengo un sinfín de animaciones. Vamos a elegir ciertas animaciones para que vayamos viendo cómo es que funciona. Y por ahí yo quisiera que todo esto se animara de manera conjunta. Entonces voy eligiendo las animaciones. Se dieron cuenta que yo elegí tres. Si yo solo quiero que sea una, pues solo elijo una como tal. Entonces ahí fui eligiendo animación por animación, ¿sí? Animación por animación, dándole clic en el apartado animar. Si esta presentación la descargo en PDF, repito, esas animaciones se pierden. Pero la idea de darle animación es para hacer lo siguiente. Si yo le doy clic en presentar, en este caso yo ya pude animar mi presentación y entonces por ende ahí sí tiene sentido utilizar el apartado de presentación directamente desde la herramienta de Canva. Entonces solamente lo comento para que lo tomen en cuenta al momento de estar desarrollando una animación. Si es necesario perder todo ese tiempo en animar objetos y al final de cuentas, pues vamos a terminar descargando la presentación. Otro dato a tener en cuenta es que muchas veces cuando se trabaja, por ejemplo, con presentaciones, en este caso estamos trabajando con 16:9, al darle clic a elementos, muy probablemente yo me voy a topar con que el diseño y la estructura de la presentación se ajusta a lo que yo quiero trabajar, pero las imágenes que yo veo en la presentación no se ajustan a mi contenido. En la parte de elementos yo pudiera buscar, vamos a asumir que mi presentación es sobre juegos, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que en juegos, en fotos, yo tengo que tener mucho cuidado. Bueno, yo podría filtrar acá, ¿sí? Si quiero cuadrados, si quiero animaciones estáticas,
pero tengo que ver cuáles son las imágenes que yo puedo utilizar y que no me van a representar a mí que yo tenga que realizar una actualización a una versión de paga. ¿Cómo lo puedo visualizar? Todas las imágenes gratuitas no tienen ningún icono, pero las imágenes de paga tienen este icono que dice Pro. Entonces es la parte en la que ustedes tienen que tener cuidado porque las imágenes se las va a permitir agregarlas, pero al momento de querer descargar el contenido les va a decir que tienen dos, tres o cuatro imágenes con derechos de autor y que no les permite utilizarlas al menos que actualicen a una versión de paga. Entonces, como en nuestro caso lo que estamos utilizando son versiones gratuitas de Canva, yo tengo que ver que la imagen no tenga Pro. Entonces, supongamos que yo quiero cambiar esta imagen. Entonces, lo que yo hago es seleccionar la imagen, arrastrarla y ubicarla en el recuadro que yo quiero. ¿Sí? Vean que si yo no hago bien el proceso, muy probablemente me pase algo como esto y se vaya a la parte de atrás. ¿Sí? Entonces, ahí modifiqué yo mi imagen. Pero hay un dato más interesante que probablemente las imágenes que ustedes puedan estar buscando en Canva no se ajustan tampoco al contenido que ustedes están desarrollando. En este caso, yo lo que recomiendo es buscar imágenes de una biblioteca de imágenes que ustedes no tengan problemas de derechos de autor, ya que regularmente todas las imágenes que se puedan descargar de un Google, por ejemplo, que es lo que regularmente hacemos, buscar imagen en Google, darle clic derecho y descargarla. Pero la mejor práctica es utilizar herramientas como Pexels, en donde es una librería, un stock de imágenes gratuitas. Y si yo, por ejemplo, coloco acá juegos, ¿sí? Dense en cuenta que me aparece varias imágenes en formato vertical, en formato horizontal. Yo pudiera poner videojuegos, porque va más enfocado a lo que quiero utilizar. Y en mis filtros, yo pudiera colocar que las orientaciones la quiero horizontal. ¿Sí? Entonces acá puedo darme cuenta que hay diversas imágenes que Pexels no está dentro de Canva. Entonces ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer. A mí me gustó, por ejemplo, esta imagen. Entonces aquí tengo un icono que le doy descargar. Se descarga la imagen en mi computadora. Regreso nuevamente a mi presentación. Y ahora en la parte de subidos, ¿sí? Yo voy a darle clic en la parte de subidos, le voy a dar clic en subir archivos y voy a elegir la imagen, ¿sí? Que a mí me gustó. Entonces, una vez cargada ya en Canva, yo ya puedo hacer el mismo proceso que hice anteriormente, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo más recomendable es utilizar librerías como Pexels, en donde yo no tengo problemas de derechos de autor y yo podría utilizar estas imágenes sin ningún problema, ¿sí? Esta es la manera para poder trabajar con imágenes. Ahora, otro dato importante es este tipo de iconos o imágenes que nosotros podríamos llegar a obtener también de los elementos, ¿sí? En esta parte de acá, si se dan cuenta, en elementos yo puedo obtener imágenes, formas. Si yo le doy clic aquí en líneas y formas y le doy clic en ver todo, yo podría generar pues prácticamente tranquilamente un corazón, ¿sí? Lo elegí y lo coloco por acá, ¿sí? Lo inserto. Pero para mí tal vez puedo decir estas formas o estos iconos son muy estáticos, en donde pues yo puedo visualizar que la mayoría de iconos pues pudiesen ser muy caricaturizados, si lo quieren ver de esta manera. Entonces hay otra página que se llama Flat Icon y esta es una página donde a mí me permite descargar iconos uno por uno en relación al contenido que yo quiero trabajar a nivel de diseño o
bien puedo descargar una galería de iconos. Entonces, en este caso voy a colocar, dense en cuenta que conforme voy avanzando, la plataforma tengo que colocarle la palabra clave en inglés, video games, ¿sí? Y me aparece que hay toda esta serie, ¿sí? De iconos. Y hay que tener un dato importante, que Flat Icons ofrece publicidad por medio de Adobe Stock. Regularmente el primer error que nos topamos es que yo elijo mi categoría dentro de Flat Icons y yo pienso que estas son las que yo puedo utilizar. Entonces estas son de Adobe Stock. Si se dan cuenta dice Sponsors, que es un resultado pagado. Entonces todos los resultados de Flat Icons gratuitos vienen después de los anuncios, ¿sí? Pues al momento de elegir un icono que a mí me gusta, por ejemplo, fuese este, yo aquí tengo un formato que puedo elegir en qué tamaño quiero la imagen. Como son iconos, regularmente un icono, el tamaño máximo que puede tener es de 512 por 512 píxeles. Pues va a depender mucho del tamaño que ustedes quieran. Lo más recomendable es descargarlo a 512 y después ustedes pudieran en este caso después eh, hacerlo más pequeño. Entonces lo voy a dar descargar. Se me descarga el icono en formato PNG y hago el mismo proceso en la parte de subidos. Subo el archivo, subo mi icono, ¿sí? Y de la misma manera como hice con el corazón, yo ya puedo tener mi icono de esta manera. Entonces son pequeños tips para que ustedes vayan viendo que no solamente lo que nos ofrece la herramienta como tal de que solo las imágenes que está propiamente en Canva o solo las imágenes que tiene o solo los iconos que tiene Canva son los que podemos utilizar. Pexels y Flat Icons son dos herramientas gratuitas que ustedes se pueden apoyar para poder estar subiendo contenido. Entonces, esto que presentamos ahorita es como un pequeño repaso de las cosas que podría estar trabajando yo directamente con Canva. Acá si entramos más en detalle, por ejemplo, otros cambios que yo pudiera hacer es elegir el texto, cambiarle el tipo de letra, ¿sí? Aquí en este lado donde dice Mary Kate está el tipo de letra. Yo pudiera elegir, por ejemplo, esta, se cambia, cambiarle el color, ¿sí? Cambiarle el tipo de fuente, si es negrita, si es cursiva, ¿sí? O subrayado. Y de esta manera, pues estoy haciendo un cambio en el texto, ¿sí? Esto que ven acá, pues es prácticamente un breve resumen de cómo utilizar la presentación el elemento de presentación utilizando la herramienta de Canva. Ya por último, vamos a darle clic en compartir. Y esta es la parte donde yo les mencionaba que yo puedo hacer clic en descargar. Y al momento de darle clic en descargar se me presentan diversos formatos. Lo mismo que en la parte de las imágenes, todo lo que aparezca con esta corona quiere decir que es versión pagada. En la versión pagada, el SVG es el formato predominante, si lo quieren ver de esta manera, que tienen todos los recursos multimedia, en este caso imágenes, con alta definición. Regularmente el SVG se utiliza más cuando ustedes están trabajando un diseño web, una página web. Entonces, en términos de presentaciones como tal, regularmente lo que se utiliza pues es el formato PDF o la misma presentación de Canva. Entonces voy a dar clic acá. Vean que aparece dos opciones, PDF estándar y PDF para impresión. Ustedes deben de definir cuál es el diseño que ustedes requieren. ¿Por qué por qué da, perdón, sugerencia el PDF estándar? Porque el PDF estándar le baja un poco de calidad
a la imagen. Si lo quieren ver en términos de porcentaje, la imagen baja a una calidad del 80%, mientras que el PDF para impresión, la calidad de la imagen es al 100%. Por ende, al tener más calidad de imagen, el archivo PDF va a pesar más. Mientras que si yo utilizo un PDF estándar, la imagen pierde un poco de calidad, no quiere decir que se va a mirar mal, pero regularmente es el formato que se utiliza para compartir los documentos por un correo electrónico, o bien abrir un visor de archivos PDFs utilizando un navegador. Entonces, esta es la recomendación que se da. Y le doy clic en descargar. Acá empieza el proceso de descarga y ya cuando termine, pues prácticamente yo obtendría mi archivo PDF. Y al abrir el archivo PDF, dependiendo del visor de archivos PDF que yo tenga, pues es la manera en la que se va a visualizar. Si voy a darle clic aquí en abrir y aquí le doy clic en abrir y si se dan cuenta, era lo que les decía. Pues por mucho que yo abra la presentación a pantalla completa, no va a tener una animación porque el formato es PDF. Esos son los detalles que tenemos que tener mucho cuidado, en el sentido de no estar perdiendo el tiempo en aplicarle un diseño o una animación cuando al final va a ser un documento estático. Bueno, ahora vamos a ver parte de las nuevas características que nos puede ofrecer Canva para estar trabajando eh, con inteligencia artificial. Y lo primero que voy a trabajar es la herramienta que la tiene en su versión de paga, ¿sí? Si se dan cuenta aquí dice quita fondos. O sea, ¿qué sucede si yo quisiera tener una imagen? Y voy a subir una imagen mía. Si no estoy mal, creo que por acá la tengo. Déjenme ver. Creo que es esta. Sí, creo que es esta. Entonces vamos a cargar esta imagen. Esta imagen pues es una fotografía personal. Si yo la agrego, des en cuenta que tiene un fondo, pero la opción de quitafondos está en la versión de paga. No podría, si por ejemplo yo quisiera recortarme a mí y que todo quede transparente, que es lo que se le conoce como el formato de PNG transparente, pues hay una herramienta que se llama remove.bg, remove.bg, y es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para poder eliminarme los fondos de una imagen. Y lo único que tengo que hacer es ingresar a remove.bg sin necesidad de registrarme, lo puedo hacer. Le doy clic en cargar imagen, elijo la imagen que deseo eliminarle el fondo. Vean, es esta imagen que tiene esto. Y empieza el proceso de con inteligencia artificial automáticamente eliminarme el fondo. Le doy descargar, se descarga la imagen y hago el mismo proceso de carga de la imagen ya eliminada el fondo. Y agrego la imagen a mi presentación. Entonces dense en cuenta que ahora tengo una imagen sin fondo, a diferencia de esta otra que le quedó un fondo. Entonces, realizar estos procesos utilizando herramientas como Photoshop o otras herramientas más profesionales a nivel de edición de imágenes, regularmente se trabaja con Photoshop o Illustrator, tienes que tener muchos conocimientos a nivel de diseño, pero con herramientas de uso de inteligencia artificial, pues prácticamente como esta de Remove, eliminan solo con dos clics, si se dieron cuenta, el fondo completamente de una imagen como esta para poder realizar este tipo de- de imágenes y de efectos, en donde se me elimina el fondo y me queda una imagen transparente, ¿sí? Entonces yo ya puedo estar haciendo este tipo de juegos. Con juego me refiero a tener mi personaje y pues lo pongo encima y no va a tener un fondo
como tal. Entonces, esa es parte de una de las nuevas características que tiene Canva. Sin embargo, no la podemos mostrar utilizando la versión gratuita, pero el efecto que hace Quitafondos es lo mismo que hace Remove BG. Ustedes suben la imagen y el mismo Canva les elimina. Si se dan cuenta aquí, estos cuadritos, lo que significa es que lo pone transparente y este celeste significa que hay un fondo detrás de esta imagen. Entonces, no lo pudimos hacer con Canva, pero sí lo podemos trabajar con Remove BG. Vamos a guardar nuestro documento solo para tenerlo como referencia y vamos a regresar a darle clic a presentación nuevamente desde cero, ¿sí? Y ahora vamos a ver otra de las características sin elegir un diseño, pero ahora nos vamos a enfocar en este apartado que dice asistente de Canva. Esta es la nueva característica que tiene Canva con inteligencia artificial. Si yo le doy clic, me aparece la opción de texto mágico, ¿sí? Que está de paga también, ¿sí? Pero si yo le doy clic, me dice que tengo 24 opciones de texto mágico. O sea, quiere decir que la versión gratuita me permite a mí crear hasta 24 slides de ejemplo para ver cómo funciona la inteligencia artificial. Te lo voy a decir aprendizaje basado en videojuegos. Y le doy enter. Porque aquí solamente voy a agregar un título. Y lo que yo busco es que la inteligencia artificial me genere una presentación. Entonces con esto, vean que me aparece automáticamente un texto como que yo lo hubiera sacado utilizando ChatGPT o bien copiando y pegándolo dentro de la presentación, pero tengo la parte de texto mágico para poder desarrollar pues prácticamente de una manera muy práctica el añadir texto. Entonces, el utilizar ya el texto mágico en una versión Pro se me facilitaría a mí porque yo podría poner características ya en otro slide, por ejemplo, podríamos poner características de los videojuegos. Y el texto mágico, pues como dice la palabra, empieza a hacer su magia, obteniendo el texto en lo que nos lo genera. Aquí están las características, algunas de las características comunes de los videojuegos, ya me lo generó. Y hay otra parte que yo puedo estar trabajando con la inteligencia artificial y esta parte de inteligencia artificial lo que me permite a mí es poder agregar recuadros de texto, poder compartir los diseños, descargar los diseños. Si bien estos no son con inteligencia artificial, son nuevas características que tiene Canva, como por ejemplo la parte de traductor, ¿sí? Vean, solo dice puedo usar la función gratis 50 veces. Yo sé que aquí lo tengo en inglés. Vamos a hacer el cambio al revés, detectar de forma automática o bien traducir del español, traducir al inglés, ¿sí? La página 1 actual o la página 2, entonces yo elijo la página 2, ¿sí? Y le doy traducir. Entonces, es otra característica por inteligencia artificial. Yo sé que lo más lógico es haber hecho el proceso al revés, ¿verdad? Que hubiéramos, que es más probable que encontremos un buen contenido en inglés, lo pegamos en Canva y automáticamente con la herramienta de traductor podríamos traducir todas esas presentaciones a nivel de texto a otro idioma. Y lo bueno de esto es que la parte de la inteligencia artificial no sustituye el slide original y en la parte de abajo, si se dan cuenta, aparece slide 3 inglés. O sea, me crea un nuevo slide con el nuevo idioma.
Aquí pues les puedo comentar que sería yo el que tendría que decidir eliminar esto para quedarme solo con una presentación 100% en inglés o viceversa, quedarme con una presentación solamente en español. Esta es otra de las características por las cuales se recomienda mucho el uso de la herramienta en su versión Pro, porque solo tenemos 49 traducciones de manera gratuita. Otro dato muy importante a tener en cuenta es esta parte de redimensionar. Regularmente, ¿sí? No lo podemos probar. Esto sí no lo podemos probar, pero casi regularmente sucede que yo tengo este diseño y a mí me gustaría que este diseño, el mismo texto, la misma imagen, como se lo dije hace un momento, el mismo diseño, lo quisiéramos pasar a un post de Facebook. Entonces, esa es otra de las características que a mí sí me gusta mucho pagar la versión Pro, porque si a mí me gusta este slide que yo ya creé, ya lo definí a nivel de estructura, texto, contenido, diseño, etcétera, y yo simplemente quiero agarrar esto y convertirlo a un post de Facebook, simplemente le doy clic en redimensionar y le doy clic a post de Facebook y le doy, aquí me dice probar, pero si no estuviera esta parte gratuita me aparecería un botón de convertir. Entonces automáticamente me convertiría este slide de 16 por 9 a un post de 1 por 1 que es como la estructura uno por uno se le conoce para post de Facebook y automáticamente me redimensiona los contenidos para que su visualización sea la más apropiada en un post de Facebook, ¿sí? Regresando nuevamente en esta parte, acá yo ya tendría que definir, aquí si se dan cuenta, al darle clic en diseño, tengo plantillas, tengo composiciones, ¿sí? Y tengo estilos, ¿sí? En la parte de composiciones, yo puedo tener, como su nombre lo dice, la composición del texto de cómo quiero que se visualice. Es diferente una plantilla a una composición, porque la composición lo que me va a permitir a mí es poder generar algo como esto. Yo puedo elegir este fondo, me ajusta automáticamente el texto en base a este fondo, ¿sí? Voy a eliminar este y me voy a ir a la parte de subidos y vamos a elegir nuestra imagen que habíamos cargado. Si se dan cuenta, elegí la imagen y la composición, el texto no se visualiza y aquí pues prácticamente ya tendría que empezar a utilizar yo mi creatividad para que este texto tenga una buena visualización. Por ahí vamos a elegir un tipo de letra. Vamos a elegir un tipo de letra que su visualización sea buena. Le vamos a bajar el interlineado a 1. Y solo estoy haciendo pruebas para ver cómo se visualizaría mejor el contenido. Entonces por ahí otro dato a tener en cuenta cuando uno diseña un slide. s- Ven que aparece un recuadro de color como fucsia. Eso quiere decir que aunque mi presentación tenga una dimensión de 16 por 9, la misma plataforma me está diciendo que la visualización del contenido, independientemente del tamaño de la pantalla que yo pudiera estar utilizando, yo debería de manejar llamémoslo así como este recuadro para que el texto, si tengo una pantalla que es de 800 por 600, que no tiene una resolución de pantalla muy buena, y lo que normalmente sucede es que cuando tengo una pantalla de 800 por 600, se me estira la imagen y se ve el texto muy grande, la imagen se me corre. Entonces tengo que tener este tip también de manejar estos rangos, ¿sí? O estos márgenes, si lo quieren ver así, que me sugiere a mí que si yo lo pongo de esta manera acá,
más abajo y tengo una pantalla que tiene una resolución muy pequeña, por ende el texto se me va a ampliar, la imagen se me va a ampliar y esto, su visualización no va a ser la más apropiada. Es, es el tipo de presentación que nos topamos cuando yo la presento en la computadora y aparece algo como esto así. A eso me refiero. Que si ustedes no colocan el contenido en este recuadro, probablemente si la computadora no tiene una buena resolución y ustedes amplíen para presentar pantalla completa en su slide, va a pasar algo como esto, así ve. No se va a visualizar el texto o se recorta, se ve a medias. Entonces la sugerencia es siempre manejar este recuadro. Ya aplicamos esa otra parte y regresando nuevamente al inicio, vamos a ver otra de las características nuevas que tiene el Canva con inteligencia artificial y es esta parte de docs, de los documentos. La parte de los documentos, lo que a mí me permite, ¿sí? Es a partir de ahora generar un script a nivel de un documento de, o sea, un documento, un doc. No es Google Docs, sino es un documento de Canva. Y para esto me voy a apoyar de ChatGPT. Por ejemplo, generar el contenido de aprendizaje. O pongamos mejor, actuar como experto en gamificación y describir el aprendizaje basado en juegos. Voy a definir un pequeño texto porque les quiero compartir algo para que veamos esta nueva función. Y me voy a apoyar también de, de agregar otro contenido para que tengamos otro tipo de texto. Entonces, una vez terminado, voy a copiarlo. Aquí me sigue generando la inteligencia artificial contenido. Y me voy a regresar a mi diseño. Entonces voy a darle pegar. Acá voy a seleccionar este texto y vean las funciones que tenemos acá. Al elegir el texto, pudiera yo resumir el texto, expandir el texto, reescribir el texto, editar con texto mágico. ¿Sí? Y voy a elegir la función texto, porque quiero que esto se quede en negrita, pero voy a agregar una nueva línea y aquí voy a agregar gamificación, por ejemplo. Y a esta parte de gamificación voy a darle clic en el signo más y me voy a ir hasta abajo y voy a elegir que es un H1. O sea que va a ser un encabezado. ¿Sí? Posteriormente voy a agregar este contenido. No le estoy poniendo mucha importancia al contenido que me generó. Simplemente les quiero mostrar lo siguiente. Voy a agregar, voy a seleccionar estas tres y le voy a poner que son bullets. ¿Sí? Y ese va a ser un pequeño ejemplo que voy a trabajar a nivel de texto. Entonces, ¿cuál es la nueva función que tiene Canva? Ustedes generan todo su contenido marcándole qué es encabezado, marcando textos utilizando toda esta línea de cursiva, de subrayado, de negrita. Yo aquí, por ejemplo, pudiera este texto subrayarlo, ¿sí? Por ahí podría venir y decir este texto lo que quiero agregar, por ejemplo, es ya sea una tabla, ya sea un gráfico, lista con viñetas o bien lista numerada, así como esto. O sea, yo le voy agregando el formato. Y en esta parte de acá es la nueva característica. Le voy a dar convertir y le voy a dar quiero empezar ahora. Vean que automáticamente
por medio de la función de inteligencia artificial, el contenido en base al tipo de formato que yo elegí. Los encabezados me los agrega como títulos, las negritas me los coloca como en este caso texto enfatizado, eh, y el demás texto que como tal se llama texto, lo agrega de esta manera. Entonces yo puedo elegir aquí alguna presentación, algún formato que a mí me guste, porque te da ciertas características de estilos, que si bien es cierto, los estilos se pueden dar cuenta que no van en la línea, por así decirlo, del diseño de plantillas. Son como más básicas, pero lo bueno acá es que yo puedo tener un texto que puedo compartirlo con los compañeros como un Google Docs. Se crea el script y automáticamente el script le doy crear presentación y ya no tengo que estar copiando y pegando el texto para generar una presentación. Aquí lo que me tocaría a mí, pues lógicamente es entrar en la etapa de lo que vimos anteriormente, de elegir una composición. Por ahí este diseño me gusta más que se presente de esta manera. Por ejemplo, coloco una nueva disposición del texto para esto. Entonces, con ciertos clics yo pudiera ya darle un diseño más llamativo a esta parte de gamificación. Por acá pudiera tener yo una imagen con su contenido. Elijo este color y voy eligiendo los colores de la imagen. Se lo pongo de color morado, ¿sí? Entonces con un par de clics yo ya le di un pequeño diseño a mi presentación, ¿sí? Vean, utilizando la inteligencia artificial. Esas son las características que tenemos en cuanto al uso de Canva. Y antes de estar terminando el video, quisiera compartirles otra herramienta, pues que está muy, muy de moda ahorita, la inteligencia artificial, y que ustedes se pudieran apoyar suponiendo de que el uso de creación de contenido lo hacen con aplicaciones como PowerPoint. ¿Qué sucede con PowerPoint a diferencia de Canva? Que el PowerPoint es un poco más limitado, regularmente no te trae las plantillas, al menos de que descargues plantillas del internet, o que por ahí tengas una licencia de Office y que puedas descargar plantillas directamente desde la biblioteca. Pero más allá que tengas la posibilidad de descargar plantillas, los diseños de las plantillas oficiales, me refiero a oficiales, porque hay empresas que se dedican a crear templates muy buenos a nivel de diseño gráfico, pero en general los diseños de las plantillas de PowerPoint son muy básicos. Eso en términos de que ustedes utilicen un template. Pero al punto que quiero llegar con utilizar esta herramienta de Wonderslide es que regularmente la persona que trabaja con PowerPoint, uno, no tiene el tiempo para estar diseñando. Dos, no es diseñador para crear una buena estructura. Perdón. em, y al momento de querer aplicar un diseño, pues no se va a ver muy profesional. Entonces voy a darle, la herramienta que vamos a utilizar se llama Wonderslide. Me voy a basar para, pues no, llamémoslo así, no perder el tiempo en estar creando un ejemplo con PowerPoint. Voy a descargar el ejemplo. Aquí me dan una plantilla de ejemplo, ¿sí? Si yo le doy doble clic a la plantilla, ¿sí? Me va a abrir el PowerPoint. Y vean el PowerPoint. Aquí lo que vemos es una presentación donde, pues prácticamente podríamos decir, yo no tengo esa capacidad de diseño gráfico. Y lo que yo quiero mostrarle a la gente es más el contenido que el diseño como tal, porque yo no me considero un diseñador. Pero esto en una presentación se ve, pues no se ve de todo amigable, amor, sí, a vista
a ojo crítico a nivel de diseño. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar Wonderslide, asumiendo con este ejemplo que acabamos de descargar que esa es la presentación que nosotros queremos aplicarle diseño. Le doy clic en Select File, elijo mi presentación. Se dan cuenta que mi presentación no tiene absolutamente nada de diseño y le doy a abrir. O sea, automáticamente con inteligencia artificial me está haciendo preguntas como qué color quiero para mi presentación. Voy a elegir un rojo, ¿sí? Esto que aparece aquí son más o menos con inteligencia artificial cómo va a acomodar los contenidos y cómo es la visualización cuando aplique este diseño de mitad rojo y mitad blanco, etcétera. Entonces le doy, antes de darle generar, me aparece qué tipo de objeto, de estilo quiero. Si quiero recuadro, vean cómo aparece ahora. Dice, o sea, este es como el diseño un diseño predefinido. Pueden ser triángulos, pueden ser círculos. Yo voy a elegir cuadrado. Quiero agregar un logo, ¿sí? Lo puedo agregar. Si quiero elegir alguna fuente, por acá me presenta cierta cantidad de fuentes. Voy a elegir Oswald. Y por último me aparece el tema. Me aparece si es Training and Education. Yo les recomiendo esta porque serían como imágenes a nivel de educación. Ya elegí color, el estilo. No voy a subir un logo, el tipo de imágenes que quiero para la presentación y la fuente. Y le doy generar. La presentación está en proceso, ¿sí? Dice aquí que esperemos que se están generando los slides y recuerdan lo que teníamos nosotros como presentación, como ejemplo. Esto. Entonces la herramienta que es lo que va a hacer es que por medio de inteligencia artificial me va a crear una presentación de PowerPoint aplicándole un diseño y un estilo, ¿sí? Entonces al darle descargar, ya terminó de crear el estilo. Yo creo que yo ya había hecho una prueba y por eso no me va a permitir descargarlo, ¿sí? Me dice que tengo que darle un upgrade, pero lo que les quería mostrar es, porque yo ya había hecho un ejemplo, en el caso que ustedes lo prueben la primera vez, y van a poderlo descargar sin ningún problema. Pero vean esto, Wonderslide, vean cómo me agregó el diseño, Creating a Cool Presentation, vean cómo lo acopló acá, me puso una imagen, un icono, vean cómo acomodó este texto, The Slow Way, la imagen, ya me lo colocó de otra manera con iconos, esta parte de You Work for Hours, vean, aquí está el texto, ¿sí? Si vamos más abajo, el slide ya me lo presentó de otra manera. Entonces la idea es, como dice acá, para ver la presentación completa necesitamos actualizar a la versión de paga. Vean cómo agregó este slide que está acá. Entonces esta herramienta de Wonderslide nos sirve a nosotros para poder aplicar una estructura, un diseño a una presentación de PowerPoint cuando esta no contiene absolutamente nada de gráficos ni de colores. Simplemente la cargamos, le decimos lo que vimos de colores y fuentes y todo, le damos generar y ya la podemos descargar y se le aplicó automáticamente un estilo a nuestra presentación. Entonces, esta es la parte que traigo para ustedes, para compartirles referente a lo que podemos crear a nivel de objetos gráficos utilizando herramientas como Canva, como Wonderslide y herramientas como Pexels, como Flat Icons, como Remove BG para podernos apoyar en la estructura de diseño de nuestras presentaciones. Así que sin más que decir, me despido sin antes recordarles que en la plataforma ya está cargada la parte de la actividad número uno del módulo uno de introducción a la producción de objetos multimedia para la educación virtual, en donde se les indica
que deben de realizar un trabajo de actividad utilizando la herramienta de Lumen 5. Y además les dejé un recurso con una recomendación de una lectura de inteligencia artificial y educación promovido por la UNESCO. Ahí les indico cuáles son las páginas que ustedes pueden leer, que va relacionado a la introducción de producción de objetos multimedia. Este video va a ser cargado al YouTube y posteriormente se les estará enviando el link en la plataforma para que puedan visualizarlo. Y estaremos trabajando en el módulo 3 la parte de creación de audios, grabación y edición de videos, de la misma manera, desarrollando estos recursos, utilizando herramientas de terceros y sobre todo seguir viendo nuevas herramientas de uso de inteligencia artificial para apoyarnos en el desarrollo de contenidos como docentes. Me despido y los veo en la próxima.